Hola, ¿qué tal? Yo soy Angélica Joya y estamos aquí en el directo que os prometimos de disciplina positiva en Penguins, Barcelona. Y bueno, quería comentaros por qué estoy aquí, para qué estoy aquí. Desde hace ya varios años hacemos en Penguins dos cosas. Primero, hacemos formación a los profesores, porque para Penguins es muy importante la manera como los profesores se comunican y generan motivación en los niños, y desde hace tiempo vienen invirtiendo en la formación de sus profesores conmigo, desde la perspectiva de la disciplina positiva y la comunicación asertiva. Entonces trabajo con ellos en esa formación. Y luego también hacemos talleres para padres. Es una edición intensiva, son 2 sesiones de 4 horas y ya llevamos bastantes años también haciéndolo con muy buena acogida. Los próximos talleres son el 15 y el 29 de marzo. Así que si os animáis, estaremos aquí de 5 a 9 de la tarde, esos 2 días, mostrándoos lo que es la disciplina positiva y sobre todo creciendo juntos, dándoos herramientas y empoderándoos a todos de la educación de vuestros hijos. Si queréis información, pues podéis daros de alta en Penguins Barcelona y gestionarlo todo desde allí, o escribir un mail pidiendo más info a ellos y os darán toda la información que necesitáis. Y bueno, hoy estoy aquí sobre todo para explicaros, pues para presentarme un poco, para que nos veamos un poco, me veáis y me escuchéis, y para hablaros de la disciplina positiva y también dar respuesta a esa encuesta que, muchas gracias, habéis participado un montón y ha estado muy pareja, pero al final vamos a hablar de límites, porque además es un tema que os va a acompañar toda la vida, así que es mejor empezar cuanto antes. Vamos a empezar primero porque es disciplina positiva. También, perdón, si tenéis preguntas, podéis ir haciéndolas por aquí. Yo, si tengo que ponerme las gafas, me las pondré y contestaré en la medida de lo posible. Y si no, pues podéis enviarlas por privado y en un plazo de más o menos 48 horas también podemos dar respuesta a esas preguntas. Bueno, empecemos por el principio, ¿qué es la disciplina positiva? La disciplina positiva es un enfoque que viene desde la psicología adleriana y a partir de los años 80 se acuñó como tal, como el término de disciplina positiva por Jane Nelson y Lynn Lott en Estados Unidos, y hoy en día está en más de 70 países, una presencia muy fuerte en aula y en familias, pero luego también hay otras áreas en las que se trabaja, como la pareja, como el lugar del trabajo, el deporte. ¿Qué básicamente o cómo podríamos definir la disciplina positiva? Pues este enfoque es una manera diferente de acercarnos al otro, al niño, a la pareja, en fin, de una manera que creemos que lo importante es tratarla con respeto, un poco como te gustaría que te tratasen a ti, por supuesto, y luego también lo que busca, sobre todo en los niños, es empoderarlos. O sea, no solamente buscamos que nuestros hijos crezcan felices y plenos, que eso todo lo queremos, también buscamos que crezcan para ser unos niños o unos adultos que cambien el mundo, ¿no? Que si ellos quieren pueden aportar a ese mundo y pueden hacer algo por cambiarlo. Queremos niños que se empoderen y que no sean dependientes, ¿no? del otro o del medio. Y para eso tenemos, bueno, un montón de principios que transmitimos siempre en los talleres y, por supuesto, acompañado de muchísimas herramientas prácticas, que yo creo que como madre fue lo que más me empoderó, ¿no? El ver que no solamente eran principios o palabras bonitas, sino que también había esa otra parte que me ayudaba en el día a día a hacerlo más fácil, ¿no? y más factible y más como tocable, por decirlo de una manera. Entonces la disciplina positiva es esto, ¿no? Es una estructura que te da por medio de los principios, pero también te da muchísimas herramientas prácticas para empoderarte en la educación de los niños, ya seas padre o seas profe. En cuanto al tema de límites, en disciplina positiva creemos que los límites vienen dados por lo que os decía antes, ¿no? El respeto mutuo. ¿Pero qué es respeto mutuo para nosotros? Viene sobre todo dado por 3 cosas. Es un respeto que llamamos nosotros en 3 vías. Es el respeto por ti, por el adulto, y eso es algo que a veces se nos olvida y muchas tendencias educativas no enfatizan en eso, sino que simplemente te dicen, oye, respeta la necesidad del niño, ¿no?
pero te olvidas del adulto y es muy importante. Entonces la disciplina positiva tiene esto, ¿no? El respeto por ti, por el adulto, por tus necesidades, el respeto por el niño y las necesidades del niño. Y luego está la tercera vía que también es importante y se nos olvida muchas veces, y es el respeto por la situación. ¿Qué se necesita hacer en este momento? Entonces, con respecto al límite, ¿esto cómo me ayuda? ¿Esto cómo se come? Pues me ayuda muchísimo, porque cuando yo estoy a punto, ¿no?, de decir sí o de decir no ante una situación, lo que la disciplina positiva nos invita es a que paremos y pensemos, ¿no? Yo particularmente uso una pregunta, me autopregunto, ¿qué es lo peor que puede pasar ahora, ¿no? Si yo le digo que sí o si yo le digo que no, ahora en este momento a mi hijo o a mi alumno. Y entonces eso enseguida me hace y comienzo a analizar esto, ¿no? Bueno, pues estoy cómoda con eso que pueda pasar, lo puedo soportar, es mi necesidad, respeta esto, el niño igual, y luego también con la situación. Entonces, un ejemplo práctico que podría ser que, por ejemplo, mi hijo tenga, me lo invento, mi hijo tiene una necesidad muy, muy fuerte de gritar, de hablar fuerte, y tiene mucha energía por dentro. Y supongamos que va a un cole en que está un poco cohibido y cuando llega a casa yo veo esa necesidad, él me la expresa y al final, bueno, yo estoy de acuerdo, a mí tampoco me molesta y vivimos en una casa maravillosa sin vecinos, y yo estoy de acuerdo en que él vaya a su habitación y grite y saque como toda esa energía que lleva dentro, ¿no? Entonces, en cuanto a eso, pues bueno, ha sido respetuoso con su necesidad, sí. Ha sido respetuoso con la mía, yo no tengo particularmente problema con el ruido, sí. Pero ¿qué pasa si de pronto yo me voy y mi hijo después del cole se va a la casa de mi madre, que vive en un piso, o que le molesta el ruido? ¿O qué pasa si después de salir del cole vamos a la biblioteca? Pues la necesidad de la situación cambia. Y el líder de la educación, que somos nosotros, es el que la tiene que transmitir, ¿no? Y tiene que transmitir esa necesidad a este niño, y si lo hacemos de una manera positiva, que llamamos nosotros, pues será más fácil de entender y más fácil de seguir. Entonces, esto es muy importante para poder transmitir ese límite y para que el niño pueda acoger el límite. Otra cosa que dice la disciplina positiva, además del respeto mutuo que os decía de las 3 vías, es que los límites son, por supuesto, teniendo en cuenta esto, son límites que siempre van acompañados de esta conexión. Es decir, cuando tú transmites ese límite, siempre tiene que haber primero un momento de conexión. ¿Y qué quieren decir con conexión? Pues muchísimas cosas, no solamente cercanía, en cómo lo transmito, con la voz que lo hago, inclusive la conexión visual, el contacto visual, sino también esa conexión emocional. ¿Y cómo lo puedo decir? Hablado, ¿cómo podría ser? Pues decirle, oye, hacer cuenta que tu hijo ha llegado a casa y habéis acordado, o el niño estaba jugando y ya es hora de comer, ¿no? Entonces le dices, oye, cariño, es hora de comer. Pues, ¿cómo conecto yo primero con su necesidad? Veo que estás jugando y disfrutas mucho, te apetece mucho jugar. Y ahora es momento de comer, ¿no? Entonces es un poco esta dialéctica de primero conecto con su necesidad. No os dé miedo conectar, es muy importante, al contrario, conectar, porque para que ellos escuchen, primero tienen que sentirse escuchados. Muchas veces decimos, los niños no se escuchan, pero es que no hacemos sino dar órdenes o hablar a la distancia, a recoger, y tú estás ahí en la cocina o en otro lado con el ordenador, y el niño, si no se quiere dar por enterado, no se da por enterado. Entonces, contacto visual y esa transmisión del límite siempre desde esa conexión con su necesidad, como decíamos antes, pero también emocionalmente. Y si el niño me dice que no, pues conectas también con eso. Oye, es normal que no le apetezca dejar de jugar, ¿no? Pero por eso no vas a dejar de ser firme, y por eso hablamos de amabilidad y firmeza a la vez, ¿no? Eres amable en cuanto conectas con esa necesidad del niño y se la transmites, y eres firme en cuanto ya ves que hay unas necesidades tuyas y de la situación que se han de transmitir y las transmites, ¿vale? Eres amable en cuanto a que si el niño no le gusta y protesta y se enfada e incluso llora, no te lo tomas personal, sino que lo entiendes porque es normal, no es su prioridad. Y eres firme en cuanto a que eso no te va a dejar, no te va a hacer que te muevas de esa decisión que ya has tomado de una manera como con conciencia, por decirlo. Entonces es muy importante, y por eso os he traído la I,
porque es firme y amable al mismo tiempo. No es que yo me he levantado esta mañana y he sido 5 veces amable con mi hijo y entonces para que no se malcríe, esta tarde cuando lo vaya a buscar al colegio voy a ser 5 veces firme y así compenso. No, es amabilidad y firmeza al mismo tiempo. Y la I es muy importante incluso en el tema de la comunicación, ¿no? Porque muchas veces usamos el pero, entonces decimos, claro, cariño, no quieres ir al cole, ya tienes sueño, conectaste, perfecto, pero luego dices, pero es hora de ir al cole. Y entonces es como si sacases una goma y borrases absolutamente toda esa empatía que has transmitido. Entonces ahí es cuando la I también es importante en la parte de comunicación. A veces puede costaros un poco, pero yo os invito a que hagáis ese esfuerzo o incluso, yo recuerdo cuando yo estaba empezando, hacía una pausa. Le decía, ya, amor, no quieres ir al cole, ya, es un rollo, ¿a que sí? Y paraba y decía, ¿y qué hora es? Y se continuaba porque el pero me salía casi que sin control. Entonces paraba cuando quería decir el pero y continuaba después. Mira, ahora la I ya me sale más fácil, pero no os creáis, porque otra cosa que dice la disciplina positiva es que no busques la perfección, porque tú no eres perfecto, tus hijos no son perfectos y es útil incluso transmitir que no eres perfecto para que se aprendan de los errores y que la comunicación esté muy allí, muy presente en esta relación. Y eso también en cuanto a los límites es muy importante. Tú no tienes por qué poner un límite inmediatamente. O sea, si tú estás dudando, es mejor que digas, oye, espérate, no lo sé, y pares un momento, a que te lances a decir sí o a decir no de una manera impulsiva. Porque muchas veces cuando hay como estas luchas de poder en casa o cuando hay estos problemas de mi hijo insiste, yo ya le he dicho que no, muchas veces ellos insisten, cuando ven o cuando sienten, los niños son muy buenos observadores, sienten que hay una duda. Cuando tú estás dudando, ellos ahí van a preguntar, a insistir, porque sienten esa duda. Entonces, la base para evitar esto es ser conscientes de esa decisión y hacerlo de una manera más tranquila. Y no tienes que decir una respuesta inmediata siempre. Puedes decir, oye, no lo sé, espérate, me lo pienso. Y te lo piensas. Y sobre todo, tener en cuenta que estas cosas se van cambiando y van evolucionando a medida que los niños crecen. Los límites siempre van a respetar esto que os decía de la necesidad tuya, la del niño y la de la situación. Lo que pasa es que en la manera como se establecen van evolucionando. Es como cuando un niño aprende a caminar, por ejemplo. Cuando un niño está aprendiendo a caminar, si veis un niño de 10 meses, un año o así, que está aprendiendo a caminar, primero está ahí con el equilibrio y el adulto está como muy, ¿no? Turbándole la manito y muy acompañándolo, y entonces esa es nuestra labor, ¿no? Cuando son muy pequeños nosotros ponemos esa estructura, les ayudamos y les vamos acompañando. Pero a medida que crecen, tenemos que empoderarlos. ¿Y cómo se empoderan? ¿Cómo se hace una persona responsable? A partir de oportunidades. Si tú siempre estás allí para rescatarle y siempre estás allí para poner tú el límite y controlar que se cumpla, pues al final el niño no va a aprender a caminar. Entonces lo vas soltando poco a poco y poco a poco ya al final va a salir caminando y hasta va a correr más rápido que tú. Entonces otra cosa que invita a la disciplina positiva es que confíes en tu hijo y que siempre que puedas comiences a establecer este diálogo para poder establecer pautas juntos, ¿no? Normas juntos, escuchar al niño, porque cuando se involucra está claro que hay muchísimo más éxito en la consecución de esas normas y en que se cumplan y se respeten. Y hay muchas maneras de involucrarlo. No tiene que ser que el niño tome todas las decisiones en casa, ni mucho menos. Por ejemplo, existen las opciones limitadas en disciplina positiva, que es una de las primeras herramientas que yo también comencé a aplicar con mis hijos, y se trata de que el adulto, en ese análisis que os decía antes, piense, ¿no?, 2 opciones con las que él está tranquilo, y ahí en ese momento las transmite en el niño. Por ejemplo, si para ti es muy importante y es una necesidad que tu hijo cruce la calle contigo de la mano, porque por lo que sea, no vamos a entrar en detalles, pero para ti es muy importante. Yo en mi época, en su momento con mi hija del medio, para mí era como muy importante y lo veía que era necesario. Pues yo le hice una opción limitada, ¿no? Para no entrar en esa lucha de poder con ella. Entonces le dije, bueno, cariño,
para cruzar la calle puedes cogerme. Me acuerdo que decía, Dios mío, ahora pienso y digo, qué rígida que era. ¿Me puedes dar la mano con el anillo o la mano sin el anillo? Escoge tú, ¿no? Pero hubiese podido decirle muchas cosas. Hubiese podido decirle, ¿me puedes dar la mano o puedes meterle tu mano en el bolsillo? ¿Me puedes dar la mano o puedes tocar la manito con ir con el cochecito cogida del palo del cochecito? Podrías hacer 1000 opciones para poderle dar a elegir a ella, porque total el objetivo se está cumpliendo, ¿no? Se está cumpliendo que esté segura, que esté a mi lado, que yo sienta que está en contacto conmigo de alguna manera. Lo que pasa es que a veces estamos allí en el momento y solo pensamos en una manera de hacer las cosas, y esto nos hace que entremos en una lucha de poder que para el tema de cumplir los límites es fatal, porque al final el niño se opone, tú te enfrascas y acaba fatal, pierdes un mogollón de tiempo, pierdes más tiempo del que perderías pensándote unas opciones limitadas y casi nunca se cumple lo que se ha de cumplir. Entonces os invito a que si queréis que vuestros hijos controlen su comportamiento, el primero que tiene que comenzar a hacer una pequeña pausa eres tú, ¿no? A veces decimos cuando compartimos esas herramientas, no, la primera cosa que te sale de defensa es no tengo tiempo. Ya, ¿para qué estás ahorrando tiempo? ¿Estás ahorrando tiempo para cuando tu hijo se vaya de casa y ya no puedas enseñarle absolutamente nada? Ahora es el momento de invertir ese pequeño tiempo que parece mucho, ¿no? En tú tomarte un momento y analizar cuáles son tus límites y cuáles son las necesidades de tu hijo y de la situación antes de decir un sí o un no. No hagáis nunca las cosas porque alguien os lo diga, ni siquiera porque os lo diga yo o porque os lo diga la Instagramer de turno. Si tú haces algo con lo que no te sientes tranquilo, va a acabar mal también. Y esto yo creo que es lo básico. Lo más básico en cuanto a límites es esto, que tú aprendas a darte cuenta con qué te sientes cómodo y cuáles son las necesidades de tu hijo en el momento para poder llegar a una transmisión de estos límites y para que todos los lleguen a respetar. Creo que hay unas preguntas, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Espérate que lo miro. No sé, bueno, lo siento, no me aclaro muy bien. Me pareció ver como que habían 2 preguntas, pero bueno, luego si no lo miramos con calma. Entonces, resumiendo, vamos a resumir lo que hemos hablado. Hemos hablado, por un lado, que la disciplina positiva busca sobre todo, además de que ayudar al niño a crecer en un entorno feliz y cooperativo, ayuda a que el niño se empodere y que cuando sea mayor, inclusive justo a medida que vaya creciendo, vaya desarrollando todas esas habilidades de vida que necesita para poder ser una persona que aporte al mundo. No solamente que sea feliz y ya está, sino que también sea útil para el mundo y que aporte cosas en este mundo que quiere cambiar. Luego también hemos hablado que para los límites hay varias cosas importantes, pero sobre todo es muy importante está ahí que os dije, el ser amable y firme al mismo tiempo. ¿Y cómo se plantea esta amabilidad y esta firmeza? Pues a través del respeto en las 3 vías que os decía, a través del análisis de saber tus necesidades, qué necesito yo en este momento, qué necesita mi hijo y qué se necesita hacer. Necesidad, no querer. Tu hijo quiere estar 4 horas en el parque, pero ¿realmente necesita estar 4 horas en el parque? ¿O necesita tener un momento de esparcimiento donde pueda divertirse al aire libre y compartir con personas de su edad? ¿Vale? Entonces, este matiz de necesidad y querer es muy importante. Y por último, ¿cómo lo transmites? Desde primero conectar, ¿no? Primero conecto de una manera amable, incluso física, emocional, y luego transmito este límite. Y sobre todo, por último, tener en cuenta que es un proceso de aprendizaje mutuo en el que se va a ir adaptando, ¿no? Cuando son peques, cada vez el adulto, ¿no? Es el que hace este trabajo de pensar en estos límites y de transmitirlos, y cada vez a medida que crecen, nuestro deber como padres es empoderarlos a ellos, porque que practiquen ahora que son pequeños, con pequeñas decisiones que no tienen mayores efectos, es mucho mejor para que cuando lleguen a ser adultos y pasen por la adolescencia, puedan ellos tomar decisiones sanas para ellos mismos, sin tu presencia y sin tu aprobación. Ese es nuestro objetivo como padres, entrenarlos a ellos y acompañarlos para que puedan tomar decisiones sanas sin que tú estés presente y sin que tú lo tengas que aprobar. Y esta es nuestra labor y es lo que intentamos transmitir en los talleres de disciplina positiva.
Así que no os olvidéis, si queréis seguir profundizando y ver más herramientas y principios de la disciplina positiva, veniros a Penguins el viernes 15 y el viernes 29. Son 2 sesiones de 4 horas, de 5 a 9. Pedir información en Penguins o entrar directamente a la web y os dais de alta y ahí tenéis toda la información que necesitáis, ¿vale? Nada, pues que tengáis un buen día y si tenéis preguntas, también estamos atentos a vuestras preguntas por privado. Un abrazo, adiós.